Esa brecha entre lo que ensayas y lo que realmente haces, ahí es donde vive el miedo. Maquiavelo sabía que pensar como alguien con poder no significa nada sin acción. La estrategia sin ejecución es solo fantasía. Esto es lo que está pasando. Tu mente ya ha cruzado la línea. Ya te has convertido en esa persona mentalmente. Sabes qué aspecto tiene. Sabes cómo se siente. Lo has practicado 1000 veces, pero no te atreves a hacerlo realidad. Porque una vez que entres en esa energía en la vida real, la gente notará el cambio. Reaccionarán. Algunos se adaptarán. Otros se resistirán. Ahora mismo tienes el privilegio de vivir en ambos mundos. Te sientes fuerte en tus pensamientos mientras te mantienes a salvo en tus acciones. Obtienes la satisfacción mental sin las consecuencias reales. Pero eso no es poder. Eso es preparación sin ejecución. Tu mente va por delante de tu cuerpo. Tus pensamientos ya han dado el paso. Simplemente aún no se lo has demostrado a nadie más. Y cada vez que ensayas mentalmente pero actúas con debilidad, refuerzas un patrón, te dices a ti mismo que no estás preparado, que tal vez mañana, pero la brecha no es ancha, simplemente es visible. En el momento en que realizas una sola acción que iguala la fuerza de tu mente, todo cambia. El ensayo se convierte en realidad. Deja de esperar a sentir que estás preparado. Nunca te sentirás completamente preparado. Das el paso, y la preparación viene después. Número 2. Tu silencio sirve a otra persona. Hay personas en tu vida que necesitan que te quedes exactamente como estás. No porque les importes profundamente, sino porque tu versión actual les sirve. Se benefician de tu previsibilidad, de tu disposición para complacer, de tu hábito de ponerte en segundo lugar, de tu silencio cuando deberías hablar. No están conspirando contra ti, pero inconscientemente han construido su comodidad alrededor de tu sumisión. Maquiavelo observó este patrón en todas partes. Vio cómo las estructuras de poder dependen de mantener a ciertas personas en ciertas posiciones. Cómo los sistemas colapsan cuando alguien rompe el patrón. Tu vida funciona de la misma manera, no de forma dramática sino silenciosa. La persona que solo te contacta cuando necesita algo se beneficia de que estés disponible. La que toma decisiones por ti se beneficia de que no confíes en ti mismo. La que descarta tus ideas se beneficia de que dudes de tu propia voz. Cuando empiezas a cambiar, estas dinámicas se transforman, y las personas que estaban cómodas en la vieja estructura se sentirán incómodas en la nueva. Tu crecimiento amenaza su equilibrio. No porque les estés haciendo algo, sino porque el hecho de que tú cambies significa que ellos tienen que adaptarse, y la mayoría de la gente se resiste a adaptarse. Aquí es donde la mayoría de las personas se detienen, sienten el rechazo y piensan que están haciendo algo mal. Se preguntan si están siendo egoístas. Pero Maquiavelo te diría, no tienes miedo al cambio, tienes miedo al conflicto, tienes miedo a la resistencia, a las preguntas, a las acusaciones de haber cambiado. Ese miedo es real porque el conflicto es incómodo. Ser malinterpretado duele, pero hacerte pequeño para evitar ese dolor, eso es elegir la comodidad de ellos por encima de tu propia vida. Cada vez que te encoges para mantener la paz, pierdes una parte de ti mismo. El crecimiento cuesta algo. Cuesta viejos patrones. Cuesta dinámicas construidas sobre la base de que tú seas menos. Cuesta la aprobación de personas a las que solo les gustabas porque no las desafiabas. Pero lo que ganas es a ti mismo, a la versión que ha estado esperando debajo de tanta complacencia. Así que si tienes miedo de asumir tu poder por cómo puedan reaccionar los demás, entiende esto. Su incomodidad no es tu responsabilidad. Su adaptación es su trabajo. Tu crecimiento es tuyo. Ahora, quiero que dejes esta afirmación en los comentarios. Mi crecimiento es lo más importante. Número 3. Un movimiento lo cambia todo. Puedes estudiar el poder eternamente. Puedes leer sobre él, pensar en él, entender cada principio, pero el poder no existe hasta que se hace visible. Maquiavelo lo sabía perfectamente. No escribía sobre teoría, escribía sobre la acción,
sobre hacer movimientos que la gente pudiera presenciar, porque si la gente no veía tu poder, no lo tenías. Lo mismo se aplica a ti. Puedes tener una claridad interna absoluta, puedes conocer tu valor, puedes entender tus límites, pero si nunca lo demuestras, nada cambia. Aquí es donde la mayoría de la gente se queda atascada. Construyen valor en su interior, hacen el trabajo mental, pero cuando llega el momento, esperan, se dicen a sí mismos que no es el momento adecuado, se convencen de que un día más de preparación no hará daño, y pasan los meses en el mismo lugar. Aquí está el cambio. El poder comienza con un movimiento visible, no con una transformación completa, no con 10 movimientos. 1. Un límite que establezcas claramente, una vez que no te echas atrás. Un momento en el que te marchas, sin dar explicaciones. Una ocasión en la que te eliges a ti mismo delante de los demás. Ese es el movimiento, y una vez que lo haces, todo cambia, porque la visibilidad bloquea la identidad. Cuando la gente te ve actuar de manera diferente, no puedes fingir que no sucedió, no puedes deshacerlo, no puedes volver a ser la persona que se habría quedado callada. Les has mostrado en quién te estás convirtiendo, y lo que es más importante, te lo has mostrado a ti mismo. Por eso, dudar parece más seguro, porque mientras no des el paso, todavía puedes retroceder. Pero una vez que asumes tu poder en público, no hay marcha atrás. El mensaje está enviado. Y eso es aterrador, porque significa compromiso, significa que ya no hay medias tintas. Pero también es liberador, porque el miedo que has estado cargando nunca tuvo que ver con la acción. Tenía que ver con la incertidumbre de si realmente te atreverías a hacerlo. Una vez que lo haces, la incertidumbre se desvanece. El primer paso es el más difícil. Tu corazón se acelerará. Tu mente gritará advertencias. Todos tus instintos te empujarán hacia la seguridad. Pero tienes que seguir adelante, porque el primer paso es el más difícil. El segundo es más fácil. Para el tercero o el cuarto, empieza a sentirse natural. Te das cuenta de que la persona en la que tenías miedo de convertirte no es peligrosa. Simplemente es alguien que se valora a sí mismo. Deja de esperar el momento perfecto. Das el paso, y luego te preparas. Estableces el límite, y luego aprendes a mantenerlo. Te marchas, y luego aprendes a estar solo. Alzas la voz, y luego aprendes a manejar la reacción. Maquiavelo dijo, es mejor actuar y arriesgarse a fracasar que no hacer nada y garantizar la mediocridad. Entonces, ¿cuál es tu movimiento? ¿Cuál es esa única cosa que has estado evitando porque haría visible tu cambio? Haz eso. Hazlo hoy. Hazlo con miedo, pero hazlo. Número 4. La firmeza no es violencia. Aquí es donde mucha gente se bloquea. Miran la idea de volverse más asertivos, más directos, más poderosos, y piensan que significa volverse fríos. Piensan que la fuerza equivale a la crueldad, y como no quieren ser crueles, se mantienen débiles. Permíteme ser directo. Esa es una falsa elección. Maquiavelo tenía una reputación. La gente lo llamaba despiadado. Decían que enseñaba manipulación y engaño. Pero esto es lo que la gente pasa por alto. Maquiavelo no enseñaba crueldad, enseñaba control, enseñaba cómo separar la emoción de la toma de decisiones, cómo actuar basándose en lo que es necesario, no en lo que resulta cómodo. Eso no es falta de corazón, eso es claridad. Puedes ser amable y aún así tener límites. Puedes preocuparte profundamente y aún así decir que no. Puedes respetar a alguien y aún así alejarte si te está consumiendo. La fuerza no se trata de apagar tus emociones. Se trata de no dejar que las emociones controlen tus decisiones. Piénsalo de esta manera. Alguien cruza constantemente tus límites. Dan por sentado tu tiempo. Desprecian tus necesidades. Si te dejas llevar por las emociones, podrías explotar o podrías tragártelo y acumular resentimiento.
De cualquier manera, la emoción está al mando, pero si eres fuerte, lo abordas con calma. Estableces el límite, tomas la decisión basándote en lo que es correcto para ti. Eso no es cruel, eso es poderoso. Y aquí es donde entra la confusión. Cuando dejes de permitir que la gente se aproveche, te llamarán frío. Cuando dejes de dar explicaciones, dirán que has cambiado. Cuando empieces a elegirte a ti mismo, te acusarán de ser egoísta. Pero esa es su incomodidad hablando, no la verdad. Te enseñaron mal, te enseñaron que ser firme significa ser cruel, que tener estándares significa ser duro, pero esas son mentiras diseñadas para mantenerte dócil. La verdadera fuerza es conocer la diferencia entre ser duro y ser claro, entre ser mezquino y ser honesto. Maquiavelo dijo, un líder debe ser a la vez amado y temido, y si se ve obligado a elegir, el miedo es más fiable. Pero la gente malinterpreta eso como una defensa de la tiranía. Lo que él está diciendo es, no dejes que tu deseo de caer bien te haga débil. Puedes ser respetado sin ser cruel. Y aquí está el cambio fundamental. No todo el mundo merece tener acceso a ti. Tu tiempo, tu energía, tu atención, tu espacio mental, esos son valiosos, y tú decides quién los recibe. Eso no es egoísmo, eso es respeto por uno mismo. Si alguien te agota, tienes derecho a poner distancia. Si alguien te falta al respeto, tienes derecho a sacarlo de tu espacio. Hacer eso no te convierte en una mala persona, te convierte en alguien que se valora a sí mismo. El miedo es que si empiezas a establecer estos límites, perderás tu calidez, que te convertirás en alguien a quien no reconoces. Pero eso no es lo que sucede. Lo que realmente sucede es que te vuelves más auténtico. Cuando no te estás doblando constantemente para mantener cómodos a los demás, tienes espacio para mostrarte tal como eres. La fuerza y la bondad no son opuestos. Son aliados. Puedes ser cálido y aún así tener límites. Puedes ser generoso y aún así proteger tu paz. Así que deja de confundir la fuerza con la crueldad. No lo es. Significa usar tu corazón sabiamente, entregándolo a personas y situaciones que lo merecen. Maquiavelo valoraba el control porque entendía que las personas que actúan puramente por emoción son destruidas. No estás intentando gobernar un reino, pero estás intentando dirigir tu propia vida. Y si dejas que la culpa, el miedo y la complacencia controlen cada decisión, perderás. Sé deliberado, sé claro, sé amable cuando te sirva, y firme cuando sea necesario. Eso no es crueldad. Eso es sabiduría. Deja esta afirmación en los comentarios. La fuerza protege mi paz. Número 5. La comodidad muere cuando te elevas. Esta parte es incómoda, pero es necesaria. Cuando asumes tu poder, perderás algo. No todo, pero algo específico. Perderás una versión de afecto que solo existía cuando te hacías pequeño. Algunas personas en tu vida se preocupan por ti, pero se preocupan por la versión de ti que no los desafía, la versión que se acomoda, la versión que se mantiene predecible. Cuando dejas de ser esa versión, su afecto cambia. A veces desaparece, y es confuso porque tú no les hiciste nada, simplemente creciste, simplemente empezaste a valorarte a ti mismo. Pero para ellos se siente como una amenaza, porque la dinámica se construyó sobre la base de que tú te mantuvieras en un papel determinado, y ahora te estás saliendo de él. Maquiavelo vio este patrón constantemente. Observó a personas reclamar el poder e inmediatamente perder aliados, no porque se volvieran crueles, sino porque dejaron de fingir. Lo mismo ocurre en tu vida, no de forma dramática, sino silenciosamente. La persona que se sentía importante cuando la necesitabas constantemente, pierde ese papel cuando te vuelves autosuficiente. La persona que se sentía superior cuando dudabas de ti mismo, pierde esa posición cuando confías en tu propio juicio, y cuando pierden eso, se alejan. Este es el precio del que hablaba Maquiavelo. No puedes ganar poder sin perder comodidad, y lo que dejas atrás es la aprobación de personas que necesitaban que te mantuvieras sumiso. Ahora,
Aquí está la parte dolorosa. Lo echarás de menos, incluso cuando sepas que no era sano. Echarás de menos la familiaridad, la conexión fácil, y habrá momentos en los que te preguntarás si valió la pena. Pero esto es lo que necesitas entender. El afecto que requiere que te hagas pequeño no es un verdadero apoyo. El verdadero apoyo se adapta. El verdadero apoyo celebra tu crecimiento. Al verdadero apoyo puede costarle el cambio, pero no te castiga por ello. Si alguien solo te mostraba calidez cuando eras fácil de manejar, eso no era afecto genuino, eso era conveniencia, y perder la conveniencia duele. Pero no es lo mismo que perder algo real. Maquiavelo aceptó este costo desde el principio. Sabía que asumir el poder significaba alejarse de ciertas comodidades, y lo hizo de todos modos, no porque no valorara la conexión, sino porque valoraba más la verdad. Esa es la elección que tienes frente a ti. Puedes quedarte con la versión de afecto que requiere que sigas siendo el mismo, o puedes asumir tu poder y ver qué queda. Ver quién se adapta. Ver quién se queda. Sí, algunas personas se irán, esa es la verdad, y dolerá. Pero las que se quedan, esas conexiones se vuelven más fuertes porque están construidas sobre quién eres realmente, y las nuevas personas que entren en tu vida conocerán al verdadero tú desde el principio, sin máscaras, sin actuaciones. Ese es el intercambio. Pierdes afecto superficial y ganas respeto real. La transición es dura. Hay una brecha entre perder lo viejo y encontrar lo nuevo. Una brecha en la que te sientes solo, pero esa brecha no dura para siempre. Y al otro lado, encuentras algo mejor. Encuentras personas que aprecian tu fuerza, no solo tu flexibilidad, personas que respetan tus límites en lugar de ponerlos a prueba, y te encuentras a ti mismo, la versión que ha estado enterrada bajo años de intentar mantener a todos los demás cómodos. Así que sí, perderás una versión de afecto y te dolerá, pero lo que ganas vale la pena. Deja esta afirmación en los comentarios. El verdadero apoyo celebra el crecimiento. Número 6. El silencio se convierte en tu filtro. El verdadero poder no se anuncia a sí mismo. No necesita demostrar nada. Simplemente existe. Y una de las señales más claras de que has asumido tu poder es esta. Dejas de reaccionar a todo y empiezas a seleccionar a dónde va tu energía. La mayoría de la gente vive en modo reacción. Pasa algo. Responden inmediatamente. Alguien dice algo. Se defienden. Aparece una situación. Se involucran. Es automático. Estamos programados para responder. Pero las personas poderosas operan de manera diferente. Hacen una pausa. Observan. Deciden si algo merece su energía antes de entregarla. Maquiavelo entendió esto a la perfección. Observó a líderes que intentaban abordar cada crítica, cada rumor, cada desafío, y los vio agotarse. Pero los líderes que perduraron fueron selectivos. Sabían qué batallas importaban y cuáles eran solo ruido. Ese es el cambio que necesitas hacer. Deja de tratar cada comentario, cada situación, cada provocación como si mereciera el mismo peso, porque no lo merece. Algunas cosas merecen toda tu atención. Algunas cosas merecen una respuesta, pero la mayoría de las cosas no merecen nada. No porque seas despectivo, sino porque involucrarte no te beneficia. Piénsalo. Alguien te critica. Dicen algo diseñado para irritarte. La antigua versión de ti reaccionaría de inmediato. Defenderse. Explicar. Demostrar que están equivocados. Pero el tú poderoso hace una pausa. Te pregunta si realmente importa la opinión de esta persona. Te pregunta si esto merece tu energía. Y la mayoría de las veces la respuesta es no. Así que no respondes. No por miedo, no porque no puedas, sino porque eliges no hacerlo. Ese es el silencio. Ese es el poder. Cuando no reaccionas, mantienes el control. No le entregas tu paz a otra persona. Observas, evalúas, seleccionas. Esto se aplica a todo.
no solo a las críticas, situaciones de las que no quieres ser parte, conversaciones que no te aportan nada, dramas que no tienen nada que ver contigo, empiezas a filtrar, empiezas a preguntarte si esto se alinea con la persona en la que te estás convirtiendo. Te preguntas si esto aporta valor o si es solo ruido, y cuando es ruido, lo dejas pasar. No te involucras, no das explicaciones, simplemente sigues adelante. Maquiavelo dijo: las personas poderosas combinan la fuerza del león con la astucia del zorro, tienen la capacidad de involucrarse cuando es necesario y la inteligencia de guardar silencio cuando no lo es. Cuando empiezas a vivir de esta manera, la gente se da cuenta, notan que ya no eres tan fácil de provocar, que no te dejas arrastrar a todas las discusiones. Algunas personas respetarán eso, pero otras te pondrán a prueba con más fuerza, presionarán tus botones para ver si te quiebras. Y ahí es cuando realmente lo demuestras. Porque mantener la calma cuando alguien está intentando provocarte activamente, eso es poder de otro nivel. No das explicaciones. No te justificas. Simplemente mantienes tu posición y dejas que se agoten solos. Eventualmente, se detienen porque no hay recompensa. Ahí es cuando sabes que has hecho el cambio. Cuando ya no te controlan los detonantes externos. Cuando tu energía es tuya para darla, no de ellos para tomarla. Esto no significa que te vuelvas frío, no significa que dejes de involucrarte con la vida. Significa que dejas de involucrarte con lo que no importa. Significa que guardas tu energía para lo que sí importa. Te involucras profundamente con personas y situaciones que lo merecen, y dejas que todo lo demás se desvanezca en el fondo. Ese es el filtro, y una vez que lo aplicas, tu vida se vuelve más tranquila. No porque pasen menos cosas, sino porque ya no le prestas atención al ruido. Eres selectivo, deliberado, intencional, y así es como se ve el verdadero poder. Número 7. El compromiso mata el miedo. Llegamos a la pieza final, y esta es la parte más crítica. Todo lo que hemos discutido. Los ensayos mentales, la resistencia de los demás, los movimientos visibles, la confusión entre fuerza y crueldad, la pérdida del afecto condicional, el cambio hacia la participación selectiva. Todo se reduce a una sola cosa: decisión. La decisión de convertirte en la persona que tienes miedo de ser. Porque aquí está la verdad. El miedo solo sobrevive en la indecisión. Mientras estés con un pie dentro y otro fuera, mientras lo estés considerando pero no te comprometas, el miedo seguirá creciendo. Susurrará todos los días, te mostrará los peores escenarios, te recordará todo lo que podrías perder. Te mantendrá atrapado en la brecha entre quién eres y quién podrías ser. Y esa brecha, ahí es donde vive la ansiedad. Ahí es donde prospera la duda sobre uno mismo, porque no eres completamente una persona ni la otra. Estás en el medio, y estar en el medio es el lugar más difícil para existir. Maquiavelo entendía esto. Valoraba la identidad decisiva. Dijo: las medidas a medias fracasan. Lo mismo se aplica a ti. Si intentas ser tanto la versión antigua como la nueva, simultáneamente, solo te confundirás. Dudarás de cada movimiento. Cuestionarás cada decisión, pero en el momento en que te comprometes, en el momento en que decides plenamente, el miedo se disuelve, no porque el riesgo desaparezca, sino porque la incertidumbre lo hace. Ya no te preguntas si lo harás, lo has hecho. Y una vez que estás dentro, una vez que has asumido el compromiso total, algo cambia dentro de ti. Dejas de luchar contra ti mismo. Dejas de ir de un lado a otro. Te vuelves tranquilo, claro, enfocado, porque ya no estás dividido. Estás completo. Esto es lo que la gente no entiende sobre el miedo. Piensan que el miedo tiene que ver con el resultado, con lo que podría pasar si cambian. Pero el miedo no se trata del resultado. Se trata de la decisión. Se trata del momento en el que dejas de considerarlo y empiezas a comprometerte. Cuando dejas de probar el agua y simplemente avanzas. Y sí, ese momento es intenso porque es definitivo, pero también es liberador, porque una vez que lo tomas no tienes que seguir tomándolo. Has decidido, y ahora simplemente ejecutas. Maquiavelo dijo: es mejor ser audaz y fracasar que ser tímido y quedarse con la duda.
Porque incluso si asumes tu poder y no sale perfecto, al menos lo sabrás, tendrás la respuesta. Pero si te quedas atrapado en la indecisión, nunca lo sabrás. Solo te lo preguntarás. Y esa duda te perseguirá. Así que, esto es lo que tienes que hacer. Deja de quedarte a medias. Deja de hacer pruebas. Comprométete plenamente. Decide que te estás convirtiendo en la persona que temes ser, y luego actúa como tal. Establece el límite. Da el paso. Márchate. Alza la voz. Elígete a ti mismo. Hazlo de una vez. Hazlo por completo. Y no mires atrás. Porque en el momento en que lo haces, el miedo pierde su poder, la incertidumbre desaparece. Y la persona en la que tenías miedo de convertirte ahora simplemente eres tú, y una vez que vivas como esa persona, te darás cuenta de que no era tan aterrador como pensabas. Las consecuencias no fueron tan graves como imaginabas. Esta es la pieza final, el compromiso. Todo lo demás se construye para llegar a esto. Pero sin esto, nada de lo anterior importa. Tienes que decidir, y tienes que decidir por completo. El cambio a medias crea ansiedad. El compromiso total crea calma. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir viviendo en la brecha preguntándote qué podría pasar o vas a cruzar la línea, comprometerte plenamente y descubrirlo? Deja esta afirmación en los comentarios. Me comprometo plenamente ahora. Tienes miedo porque convertirte en esa persona pone fin a la negociación. No hay más segundas oportunidades para cosas que no las merecen. No hay más exceso de explicaciones a personas que no escuchan. No hay más encogerse para que otros se sientan cómodos. La persona en la que tienes miedo de convertirte es la que finalmente se elige a sí misma. Y una vez que lo haces, no hay vuelta atrás. No hay regreso a la versión que se quedaba callada. No hay regreso a la vida donde todos los demás iban primero. Esa puerta se cierra, y debería hacerlo, porque al otro lado está la versión de ti que ha estado esperando, la que no pide perdón por existir, la que se mueve con intención en lugar de miedo, la que entiende que el verdadero poder no se trata de controlar a los demás, se trata de negarse a ser controlado. Maquiavelo no escribió sobre el mal, escribió sobre la realidad, sobre ver el mundo tal como es, y la realidad es esta. Has estado jugando en pequeño porque te sentías seguro, pero ya no te protege, te está limitando, y en el fondo lo sabes. Por eso estás aquí, por eso esto resuena contigo, por eso el miedo se siente tan real, porque estás cerca, estás justo en el borde, y todo lo que tienes que hacer es dar el paso. Así que, da el paso. Conviértete en la persona que tienes miedo de ser. No porque sean perfectos, no porque tengan todo resuelto, sino porque se eligen a sí mismos, y esa elección lo cambia todo. Si este vídeo resonó contigo, presiona el botón de me gusta ahora mismo. Compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje y suscríbete al canal, porque apenas estamos empezando con estas conversaciones basadas en la verdad. Deja tu afirmación en los comentarios. Hazme saber qué punto te impactó más. Tú puedes con esto. Ahora ve y demuéstralo. Hay un momento en tu vida en el que te das cuenta de que ser amable ya no te protege. Te está costando respeto. Te está costando tiempo. Y poco a poco, te está costando tu propia esencia. Sientes que se acerca el cambio. Y esa es la parte que te da miedo. Sabes exactamente de lo que estoy hablando. Ese momento en el que estás a punto de decir tu verdad y algo te frena, cuando sabes lo que tiene que pasar, pero en su lugar eliges el camino seguro, cuando ves la línea que tienes que cruzar pero das un paso atrás una vez más. Cada vez que haces eso, una parte de ti se apaga, la parte que sabe que eres capaz de más, la parte que ve a través de los juegos, la parte que está harta de fingir. Maquiavelo no enseñó a la gente a ser malvada, les enseñó a dejar de ser ingenuos. Vio el mundo sin el filtro de las falsas ilusiones. Entendió que el poder no se le da a quienes esperan educadamente, lo reclaman quienes entienden el juego y lo juegan sin pedir perdón. Este vídeo trata sobre cruzar esa línea, esa que la mayoría de la gente ve pero nunca se atreve a pisar.
Trata sobre la versión de ti que te espera al otro lado. Esa en la que piensas cuando estás a solas. La que no se doblega, la que no da explicaciones, la que simplemente actúa. Le tienes miedo a esa persona. Y vamos a examinar por qué. Antes de profundizar más, quiero que dejes esta afirmación en los comentarios. Me elijo a mí primero. Número 1. Tu mente ya ha cruzado la línea. ¿Cuántas veces has ganado una discusión que nunca ocurrió? ¿Cuántas conversaciones has repetido en tu cabeza donde dijiste exactamente lo que había que decir? ¿Cuántas situaciones has atravesado mentalmente, manejándolas a la perfección, solo para paralizarte cuando llegó el momento real? Ensayas la fuerza constantemente. Construyes escenarios donde eres directo, claro, inquebrantable, donde marcas límites y la gente los respeta, donde te mueves con certeza en lugar de dudas. Pero cuando la realidad se presenta, dudas. Imaginas decir que no, pero dices tal vez. Imaginas marcharte, pero en lugar de eso, te justificas. Imaginas mantenerte firme, pero acabas cediendo.